Hello, everyone. Good morning, good evening, good A afternoon. todos. Welcome to this webinar, Bienvenida al Tropical webinar, Forest Finance Facility, el TFFF, Fondo para la a Fall Solution Forests. This is a webinar Conservación de los bosques organized tropicales. by Si Fundación es una Solón, the solución Global falsa. Forest Esto está Coalition, organizado and por Asamblea eh, Mundial por la la Amazonía. Coalición We are happy Global to para have los you here bosques. from different Y countries. estamos Welcome. aquí de Please felices send de us tener in the personas de chat your diferentes name, países. your Por favor, country, and the pueden poner name sus of nombres, su your país y organization, el and nombre de we'll su be happy organización to en el chat. exchange with you via Y the nos chat. encantaría platicar ahí en el We chat. want to welcome everyone Queremos dar here la to bienvenida a say todas las thank you for personas, joining decir this important gracias topic por and give unirse a este the tema tan first and importante initial y dar housekeeping las rules that are primeras always important, reglas sometimes logísticas, repetitive in siempre these webinars, repetitivas, but algunas repetitivas en important estos also to webinarios, keep us pero muy all on the same importantes para que page. todos estemos en la misma This página. webinar is being Este recorded webinario está and siendo is grabado also we're having live y también tenemos streaming. We're having live streaming today via transmisión en vivo a Facebook través of del Fundación Facebook Solón, con Fundación GFC, and Solón, also Systemic la Coalición Alternatives. Global de los It is Bosques. very important that you Y please es use muy importante que headphones. Use usan sus your headphones auriculares because the interpreters need porque to hear los clearly intérpretes what you're necesitan saying. escuchar claramente Also, qué están diciendo. mute your mic when También, you're por not favor, speaking silencien so su we can micrófono cuando preserve no están a hablando good sound environment para que podamos during the tener session. un buen And ambiente also, de please, sonido en please la sesión. speak Y por slowly. favor, hable Try to speak despacio, slowly and intenta hablar clearly so despacio, that our claramente, interpreters para que can nuestros intérpretes reproduce puedan your reproducir interventions sus while we're here. intervenciones Finally, claramente. I Y want to say that this finalmente, is a safe quiero decir space. que esto es This un is espacio seguro. a space to Es un exchange espacio para reflections, to intercambio, learn from para each other. reflexiones, para So there are no aprender wrong entre questions. nosotros. Así Today, que we're going to preguntas have bienvenidas. important and very Y interesting vamos a experts tener from the TFFF expertos and other importantes y muy schemes interesantes that are sobre related to este forests. tema And I also want to TFFF say that y otros temas relacionados a it's bosques. very Y important también es to muy have you here importante and be here tenerles in this aquí session, en esta sesión, considering the state of global considerando forests el and estado how de they have los been at bosques stake globales y cómo over the están en last riesgo decades. en las I will últimas start by giving décadas. some Voy a brief empezar context con before dar un introducing contexto our breve antes panel of de experts. presentar el panel de Today, expertos. Brazil, Indonesia, and the De Democratic hoy, Republic of Brasil, Congo Indonesia y combined, they have an estimated of República 52% of the Democrática del Congo world's tiene rainforest. 50% de And we los are here bosques today to hear from our nublosos del experts mundo y estamos to aquí para see escuchar what de los these countries expertos y ver are, why these por countries are qué so estos países relevant in están tan terms of relevantes en forest términos de protection. la protección de And to bosques also y también understand, learn, entender, hear from them on how this escuchar de mechanism, ellos sobre TFFF, was cómo conceived, este mecanismo TFFF fue who originated concebido, this quién, idea, where this idea de dónde was salió esa originated, idea and also y to también problematize some important issues levantar regarding algunos TFFF. problemas con el The first TFFF. of the key elements would be Uno de to los primeros debate, elementos reflect claves on this es issue of debatar assigning y a reflexionar monetary sobre value asignar o to forest monitorear, ecosystem. Is it asignando un possible actually valor to a un do it? And ecosistema also del bosque. ¿Es how posible hacer this eso? Y TFFF también cómo proposal, TFFF, la is propuesta, informed or is being fit, is está being siendo complemented by the logic of complementado por la financialization of lógica nature, de la green financiarización de capitalism, la and how naturaleza y realistic el it is capitalismo y qué tan realista to es collect money re- and have profits recolectar to dinero y save tener forest ingresos ecosystems. So those are eh, questions that our para panelists would salvar los try to ecosistemas del bosque. Entonces, answer, to esas son exchange, algunas to preguntas reflect que about, vamos a as well as, of escuchar, course, the role of respuestas y indigenous reflexiones de nuestros peoples, local panelistas y communities, también el Afro-descendant papel de las communities personas into para these and other relevant actors, of y course, otros particularly actores women, relevantes, into these especialmente las mujeres, alternatives, into en this promover scheme. And alternativas a finally, este mecanismo. we're going to Y en hear fin, also vamos some a escuchar alternatives, if there are sobre some, algunas to the alternativas TFFF.
al TFFF. Y este webinario también está basado en un reporte que fue lanzado por Fundación Solón y la Coalición Global de los Bosques. Y vamos a compartirlo en inglés, español y portugués, y para que puedan accederlo y unirse a este esfuerzo. Y también esto, quiero decir que esto es una campaña sin precedente porque es el primer reporte publicado sobre el tema de TFFF que presenta un análisis crítico por investigadores independientes. Así que ahora voy a pasar el micrófono a nuestro primer panelista, Pablo Solón. Pablo Solón va a traer unas reflexiones sobre cómo los economía de TFF funciona y cómo la desforestación está creando este sistema económico. Pablo es el director ejecutivo de Fundación Solón de Bolivia y está basado en Bolivia y es activista y hace investigación en las políticas y lo ha hecho por mucho tiempo, ¿verdad, Pablo? Y también algunas áreas de expertismo incluye el agua, el clima, justicia medioambiental, finanzas y alternativas sistémicas. Y también fue embajador de Bolivia a la ONU de 2009 a 2011, ¿verdad, Pablo? Y también organizó un evento muy importante, la conferencia de los pueblos del mundo sobre el cambio climático, que fue un evento muy importante. Bienvenido, Pablo, y gracias por estar aquí, y a todos los panelistas. Muchas gracias, Valentina. Un saludo a todos ustedes. Yo voy a hablar en español y me voy a referir fundamentalmente a la parte económica de la propuesta de TFF. Kwame de Togo se va a referir más al tema de cómo está estructurada la participación eh, de los gobiernos, el involucramiento de pueblos indígenas y otros aspectos. Mi intervención va a ser sobre la parte económica y Merilu va a hablar más sobre la parte más de alternativas. Em, entonces, nosotros primero, para hacer este análisis crítico, nos hemos basado en dos versiones que se conocen sobre la propuesta de TFF. Aquí las pueden ver. Una versión salió en el mes a mitad de año del año pasado, de 2024, y la otra es esta versión que ha salido en febrero. Y nosotros hemos hecho un estudio tratándonos de basar en lo que dice textualmente primero para no hacer una interpretación que no se ajuste a lo que dicen el texto de ambas versiones. Entonces, el primer tema que queremos tratar es que el enfoque de TFF es que que la deforestación es principalmente una falla de mercado que se resuelve poniendo valor monetario a los servicios ecosistémicos de los bosques. Esta es la pregunta que todos nos tenemos que hacer, porque esa es la pregunta que TFF considera que es así, que hay una falla de mercado y que el problema de la deforestación no se debe a que no se le ha puesto un valor monetario. Leo textualmente lo que dice la versión 1 de este documento de TFFF. Y dice así: al valorar los bosques tropicales en pie y restaurados, el mecanismo del TFFF ayudará a abordar una falla actual del mercado al valorar a los servicios ecosistémicos que estos bosques proporcionan, entre ellos el secuestro de carbono, la gestión del agua,
la preservación de la biodiversidad, la protección del suelo, el ciclo de nutrientes, la regulación del clima continental y mundial y la resiliencia climática. La corrección de estas fallas de mercado reducirá la pobreza y promoverá el desarrollo económico tanto en los países forestales como a nivel mundial. Entonces, este es el punto de partida de la propuesta de TFF. Lo que tenemos que hacer es supuestamente valorizar los servicios ecosistémicos y al ponerle un valor y lograr de que esto se pague, entonces se va a corregir la deforestación. En la concepción de esta propuesta, los bosques son proveedores de servicios ecosistémicos. Aquí en rojo ustedes pueden ver en la pantalla los servicios ecosistémicos que menciona la primera versión. Y uno ha de preguntarse, ¿cuánto valor realmente tienen estos servicios ecosistémicos? ¿Realmente TFF busca hacer una valorización monetaria? El análisis que nosotros hacemos es que no, porque el valor que va a asignar TFF a todos estos servicios ecosistémicos es de $4 por hectárea de bosque en pie, lo que es una ridiculez. Entonces, toda esta concepción de financiarización de la naturaleza está demostrando su total eh, incongruencia al decir que semejante cantidad de servicios ecosistémicos podrían valorizarse o tener un valor de $4 por hectárea. Eh, Desde nuestro punto de vista, lo desarrollará mucho más Merilu Mali, no podemos fraccionar a los bosques en servicios ecosistémicos y quererles poner un precio. Los bosques son sistemas de vida y hay que tratarlos como tales, como sistemas de vida que tienen sus propios ciclos, sus propios derechos y que hay que respetarlos y no tratarlos como un objeto al cual hay que darle un valor. Pero la lógica de TFFF es que sí hay que darle un valor. Y su propuesta es que en todos estos países que ustedes ven en verde, eh, van a ser elegibles para TFF. Allí donde es el verde claro son países donde están los bosques tropicales y el verde oscuro marca la totalidad del país. Son más de 60 países y se calcula en la propuesta de TFF que habrían 1.000 millones de hectáreas de bosque que necesitarían tener este apoyo, financiamiento de $4 por hectárea al año, lo que quiere decir que habría que juntar 4.000 millones de dólares al año para repartirlos entre todos estos más de 60 países del mundo que serían parte del mecanismo. Y obviamente el país con mayores bosques tropicales, en este caso, por ejemplo, Brasil, recibiría casi la mitad de estos 4.000 millones de dólares. Obviamente, TFFF aclara que recibirán en tanto su deforestación vaya reduciendo y esté por debajo de un determinado porcentaje. ¿De dónde van a venir los 4.000 millones de dólares que cada año se distribuirían por hectárea a todos los países? La propuesta de TFF es, por un lado, prestarse 125.000 millones de dólares a una tasa de interés de aproximadamente 4,4% y luego prestar esos 125.000 millones de dólares a una tasa de interés de 7,5. De la diferencia entre el interés al que uno se presta y el interés al que uno presta, vendría una ganancia
y esa ganancia serían los 4.000 millones de dólares aproximadamente que se distribuirían entre cada uno de los países de acuerdo a los bosques que mantiene en pie y al grado de deforestación que ha tenido en el año en relación al año pasado. Entonces, es un mecanismo, a veces puede parecer muy complicado, pero es como funcionan los bancos. Se prestan, en inglés, borrow money a un cierto interés bajo y lo vuelven a prestar a un interés más alto. En este caso, TFF dice, el TFF, y esto es textual en la versión 2, no depende de subvenciones de donantes, sujetas a los caprichos de nuevos regímenes o a las prioridades cambiantes del presupuesto de los países ricos, sino más bien ofrece una sólida y atractiva propuesta a los inversores patrocinadores, generando retornos de mercado competitivos. Es decir, van a recibirse inversiones del sector privado y también del sector público que van a tener una tasa de retorno. Podemos ver en su propuesta el 20% de estos 125.000 millones de dólares van a venir de lo que le llaman patrocinadores del TFF. Estos son países de renta alta, organismos multilaterales, ONGs internacionales que harán una inversión única y completamente reembolsable. Estos 25.000 millones de dólares le permitirán apalancar de inversores de mercado, que así lo define en la propuesta de TFFF, 100.000 millones de dólares. Y prácticamente de forma textual, dice, se reclutarían en los mercados de capital de deuda mediante la emisión de bonos de alta calificación y a largo plazo para inversores que busquen una remuneración un poco mayor a la ofrecida por los títulos públicos de países como Estados Unidos. Esa es la propuesta de TFF. Recurrir a un financiamiento en su mayoría público y multilateral de 25.000 millones de dólares para apalancar 100.000 millones de dólares del sector privado, y en base a esta inversión que se haría de este dinero, se generarían los 4.000 millones de dólares. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto y por qué somos absolutamente críticos y contrarios a este mecanismo? Porque, primero, deja en manos la suerte de los bosques a la inversión privada. El 80% de inversión privada y el 20% de deuda del sector público estatal. Mientras que, por ejemplo, si vemos el presupuesto de la militar a nivel mundial, ha llegado a superar este año eh, una cantidad colosal. Y si solamente destináramos el 1% de lo que se está invirtiendo o destinando de fondos públicos para el sector de armamento, tendríamos 27.000 millones de dólares para los bosques, casi 7 veces más que el TFF. Si vemos el tema de los subsidios a los combustibles fósiles, anualmente, y tomando el promedio del 2023, ya se gasta por parte de fondos públicos, no de inversión privada, no sujeta a mercados bursátiles, 600.000 millones de dólares, 150 veces más que el TFF. Si tomamos en cuenta el precio del barril de petróleo que está en $75, si solo se aplicara $1 de impuesto al barril de petróleo, se podría recabar 38.000 millones de dólares al año, 10 veces más que el TFF. Entonces, ¿por qué estamos destinando estamos creando un mecanismo
que va a depender de la inversión privada para salvar a los bosques, cuando se están destinando cientos, si no miles de veces más recursos públicos de los estados para fines totalmente nocivos para el planeta, como es la emisión de gases de efecto invernadero, como son las armas. Nosotros creemos que la premisa de TFF está mal. Querer buscar un mecanismo para decir ahora ya no les vamos a pedir a los estados que destinen su dinero porque ellos prefieren destinarlo al sector militar o a subvencionar combustibles fósiles, es darles una puerta de salida. Y creemos que esta puerta de salida es la que está proponiendo el gobierno de Brasil junto a otros gobiernos y por eso somos muy críticos y hemos realizado esta publicación con la que me despido, que está en diferentes idiomas y que la van a poder encontrar en el sitio web de Global Forest Coalition y de Alternativas Sistémicas. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias por compartir con nosotros esas reflexiones iniciales. Realmente es impresionante los datos que compartes y mientras te oía me hacía justamente la misma pregunta. ¿Por qué razón se continúan invirtiendo grandes cantidades de recursos para seguir promoviendo soluciones que en definitiva no van a resolver el problema raíz de deforestación? Y creo que esto puede dar a muchas otras preguntas y muchos otros temas para reflexionar. Por favor, déjennos sus preguntas en el chat si tienen algunas mientras vaya cada panelista, cada experta hablando, para tener después de que cada uno converse una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a movernos ahora hacia nuestro siguiente experto, mi colega Kwame Ponzo. Kwame va a compartir algunas reflexiones sobre quiénes reciben y qué reciben, ¿no? A partir de esta iniciativa. ¿Quién recibe y qué se recibe? Y esta correlación, ¿no? Este criterio, que era otra pregunta que me hacía mientras escuchaba a Pablo, a partir de qué presupuestos, ¿no? Se determina esta relación de $4 por hectárea de bosque en pie. ¿Quién destina esto? ¿Qué criterio? Bueno, antes de pasarle la palabra a Kwame, quisiera contarles un poco quién es Kwame. Kwame, bueno, es de Togo, es mi colega en la Coalición Mundial por los Bosques. Él coordina la campaña de extractivismo, turismo e infraestructura que tenemos en la coalición. Y también ha tenido un trabajo muy interesante en su organización que se llama Centro para la Justicia Ambiental en Togo, que es una ONG que tiene un gran trabajo de apoyo a las comunidades para fortalecer las alternativas al extractivismo, alternativas justas. Y bueno, por supuesto, Kwame también está involucrado muy profundamente con comunidades que dependen y que tienen una conexión profunda con los bosques en África para justamente promover el conocimiento tradicional, luchar contra la deforestación de raíz y también la pérdida de biodiversidad que está tremendamente conectado con la deforestación. Kwame, adelante y gracias por estar aquí. Thank you very much, Valentina. Muchísimas gracias, Valentina, y gracias a todos por estar aquí en este webinario. Gracias a Pablo por dar su reporte sobre TFF. Yo voy a ser breve y explicar por qué este mecanismo y enfocar más en el papel de los gobiernos y el papel de las comunidades en términos de recibir dinero.
Y antes que empiezo, quisiera compartir rápidamente estas citas de Gandhi. Muchas personas, especialmente las personas ignorantes, quieren castigarte por hablar la verdad, por ser correcto o por ser quien eres. Nunca te disculpes por ser correcto o por ser años adelantado de tu tiempo. Si tú estás correcto y sabes, tienes que hablar tu palabra. Aunque seas una minoridad de uno, la verdad es la verdad. Y comparto esto para decir que en este contexto de TFF somos una minoridad, hablando nuestras mentes, hablando de lo que creemos de este mecanismo, que creemos que es una solución falsa al cambio climático y que va a destruir a comunidades locales. Así que estamos hablando la verdad. La TFFF, pensando en el monto de dinero que va a traer, decimos que es falso, porque si miras las dos versiones de la TFFF, no creemos que 125 billones puede ser recaudado, y si está recaudado, creemos que el pago por hectárea va a ser menos que $4 y puede ser suspendido temporalmente. Esto significa muchas cosas. Quiere decir que TFF es una máquina de hacer dinero, no una solución climática. Y vamos a ver esto. Es una máquina para hacer dinero solamente. Es una forma de explotación y dominación para obtener más ganancias. Y también es una forma de explotación y dominación, como se mencionó anteriormente, porque se pone el dinero y luego esto conlleva a muchas consecuencias. Esto está llevándonos lejos de la conservación local. Las comunidades locales tienen buenas intenciones para conservar y lo están haciendo con pasión, pero al poner dinero, incentivos monetarios para que las personas conserven, es la forma incorrecta. Y entonces las personas explotan más la naturaleza, las personas, porque las personas se les va a denegar el derecho de ir a sus bosques. Y es parte de la dominación. Así es que decimos que el bosque tropical están bien conservados por siglos a través de métodos de conocimiento indígena, porque ellos saben lo que les pertenece a ellos. Y esta es una verdadera solución al incentivar la conservación de los bosques y ahuyentar la pasión por la conservación local, que es una buena conservación intencionada. Y entonces, ¿quién se beneficia? Si uno ve las estadísticas, 1 de cada 2 son los gobiernos nacionales que reciben el 80% del monto total. Y el gobierno crea sus propios mecanismos de inversión.
no hay guía, no hay un formato para apoyar a los agricultores. Entonces, el dinero está ahí. El 50% es un gran monto. Y viendo a los actores en el campo, son 20%, como gobiernos locales, empresas, propietarios individuales de tierra, personas, comunidades de pueblos indígenas. Y vemos que la parte que va al gobierno es mucho más alta que la que va a las localidades. Así que el TFF está haciendo pagos al Ministerio de Finanzas en estos países donde tienen el interés de TFF. Y no es para solamente las personas, sino para el gobierno, para los patrocinadores del TFF. Así que es muy claro de que es un sistema que va a explotar a las personas indígenas y a las comunidades locales. Por eso tiene que hablarse también de la deuda. ¿Quién va a ser responsable de la deuda? Y esto es peligroso porque puede ser un préstamo y los países van a tener que pagar estos intereses. Y si vemos las personas indígenas y sus comunidades, las comunidades indígenas y locales poseen y gestionan el 54% de los bosques intactos que quedan en el mundo. Si no tuviéramos estos mecanismos del TFF, significa que las comunidades locales podrían mantener sus propios bosques y el 54% es mucho más que la mayoría que se está manteniendo intacto. Tenemos a las personas indígenas y las comunidades locales. Estos mecanismos están viniendo a destruir a las personas indígenas y las comunidades locales. Y los beneficios locales que van a las comunidades locales. Y no es nada comparado con lo que va a obtener el gobierno local. Así que vamos a ver el gobierno, cómo el dinero está fluyendo. Tenemos dos estructuras, la inversión en el bosque tropical y luego las facilidades. Tenemos esas dos estructuras y el TFF de los mecanismos más grandes y la inversión de los bosques tropicales va a marcar la inversión de los inversores privados y de los directores. Y la junta de directores de la inversión de las granjas privadas tiene una junta de directores. Y también tienen las facilidades
que es como un tipo de mecanismo de beneficios con la granja de inversión, donde se deducen todos los gastos y se mandan los beneficios a la facilidad, y la facilidad lleva la responsabilidad de distribuir estos beneficios para las otras partes. Y si vemos esta imagen, es claro que tienen estos mecanismos y que tienen la junta del TFIF y tiene su propia junta de facilidad que va a controlar, de hecho, la junta del TFIF. Y lo que esto significa es que si vemos las juntas, los inversionistas van a tener su activo en la junta, y los asociados de los países de estas facilidades juntos van a tener el 9%. Así que el número total de los miembros de la junta es 15. Pero si lo ven de cerca, la minoría de los países, porque tienen 3 personas por país, los inversionistas en total tienen el resto del dinero. Esto es algo que tenemos que ver de nuevo, ya que no está ayudando a las comunidades indígenas y locales. Así que creo que tenemos que ver estos criterios. Tenemos que ver esto a nivel institucional. Y los secretariados combinados para las granjas de inversiones de los bosques tropicales, y los secretariados proveen servicios de manejo de su portafolio, y también tienen servicios de monitoreo de satélite y servicios de verificación a través del Banco Mundial. Ellos podrán monitorear la explotación de las personas, de la naturaleza, cómo se está dando, y lo están monitoreando y verificando para ver si pueden obtener más dinero. Y si no es suficiente, ponen en lugar otro sistema para explotar a más personas. Y también provee la inversión de dinero para cumplir con las métricas de inversión. En los secretariados del Banco Mundial tienen que saber cómo le están yendo a cada proyecto para saber dónde pueden poner su dinero, pero a ellos no les importa el impacto en las comunidades. El Banco Mundial está confirmando nuestras preocupaciones con estos proyectos de TFF de explotación y de personas. Así que gracias por su atención. Y quiero decirles que la conservación real está en la inversión de las comunidades locales y no incentivando la conservación.
El incentivar la conservación es simplemente un equivalente a la destrucción de la naturaleza. Muchas gracias, Kwame, por esta información tan importante. Quiero recordarle a todos los participantes que los comentarios de nuestros expertos están basados en dos notas conceptuales que se publicaron por el TFF. Así es que cualquier cosa que se ha producido aquí, el análisis que se ha producido en estos reportes, en estos análisis, está basado en un reporte robusto para ver qué está detrás de la metodología y las propuestas del TFF. Así es que la idea es traer reflexiones críticas hoy. Estamos analizando desde una perspectiva comunal, desde una perspectiva de mujeres, desde una perspectiva de indígenas, una propuesta que se está poniendo por el grupo de gobierno que está apoyando la promoción del Banco Mundial y las instituciones financieras. Estamos interesados en saber esto. Gracias, Kwame. Tengo unas preguntas, pero se los voy a dejar para la última parte de la sesión, particularmente sobre la composición del secretariado y en términos también de la toma de decisiones entre esta secretaría, porque vemos que con los mecanismos de CBD para distribuir y movilizar los recursos, vemos una estructura similar en términos de la participación de los que están al frente de la conservación de biodiversidad y conservación de los bosques. Es interesante lo que mencionaste en términos de esas tomas de decisiones y las estructuras de poder dentro del TFF. Ahora vamos a hablar con el siguiente experto, que es Marilu Malik. Vamos a compartir ahora sobre las alternativas del TFF. ¿Hay algunas alternativas, Marilu, para el TFF? Y también, ¿cuál es el rol de esos sistemas en esta ecuación? Y también versus los servicios de ecosistemas y los propuestos. Y en términos de las causas de deforestación y los roles centrales de las personas indígenas y comunidades locales, particularmente las mujeres y la juventud, y Marilu es la directora de la coalición de Global Forest. Ella es originalmente de las Filipinas, está basada en Bolivia y tiene mucho conocimiento como analista de política. También es una activista y persona de campaña que ha publicado y escrito sobre la comida, la negociación, el cambio climático, la agricultura y la deforestación, y tiene reflexiones muy interesantes el día de hoy. Marilu, el piso es tuyo. Muchas gracias, Valentina. What am I doing? Do you see my slides? ¿Ven mis diapositivas? Yes. Slides. Wait. I'm sorry. Slideshow. Wait. Just give me a second. I shall slideshow. There you go. Okay. So, all right. So, as Valentina said, Como Valentina estaba diciendo, there were two, version 1 and version 2. So teníamos la versión 1 y la versión 2 y habían dos propuestas del TFF. El primer título es el financiamiento de las facilidades tropicales y las alternativas tropicales. Y la primera versión se publicó por el gobierno brasileño durante Cali con el CBD. Y la segunda salió este febrero. Escribimos un análisis colectivamente
Lo escribimos como la coalición del Global Forest. Y hemos estado viendo esta propuesta desde el año pasado, desde la primera versión salió, e inclusive antes de que esta versión hubiera salido, porque habían discusiones durante el G20. The group of 20, which Brazil and Indonesia are part of, and they came out a little bit Y of salió context. un poco más There en was el a report that contexto. came out Hubo un from reporte que salió the UN that said de that las the Naciones three most Unidas important tropical diciendo forests que are the Amazon, the DRC, and Indonesia. los problemas más grandes que And teníamos eran en el shortly Amazonas, after el that, DRC the y en G20 Indonesia. Y después de had a eso, side event where tuvimos un evento Brazil, Indonesia, and con they Brasil e invited the Indonesia. president of the Invitaron al DRC, presidente del DRC and they came out with a press conference y saying that they were vinieron a la coming conferencia de together prensa as the diciendo que three se estaban governments, uniendo como un gobierno as the three biggest tropical forests, conjunto con and that they estos were tres going bosques to come up tropicales with y a que iban a venir con un mechanism mecanismo to para conserve conservar, as Kwame says, como Kwame conserve dijo, has a lot of conservación connotations, tiene muchas different connotaciones but muy to diferentes, conserve the pero para three conservar largest tropical los forests. tres bosques tropicales más So grandes del mundo. we've been following Hemos this, estado dándole and seguimiento we came out with a y salimos publication, con una and publicación it's available in y está several languages. disponible en You can look on diferentes our website, lenguajes. Pueden verlo en nuestra página and it web breaks down y desglosa basically what Pablo básicamente presented and what lo Kwame que Pablo y presented. Kwame So you can presentaron. go Así es back que to pueden regresar that publication a and la read it, publicación y and read it leerlo and absorb it a little bit y more. I know absorberlo it's un a lot poquito to absorb más. Sabemos que hay mucho que in a webinar, absorber del because there's a lot of webinario numbers being porque hay thrown muchos at you. números que se les están But lanzando a yes, ustedes, available pero sí in está several disponible en languages. It's on diferentes the DFA website. lenguajes. And the goal Y of la that meta de publication esta is really to publicación unmask es the realmente TFF. desenmascarar el What does it TFF. mean? ¿Qué What is this money significa? being promised? Where is ¿Por qué it este really dinero going se to está go? prometiendo? ¿Para dónde va a ir? And how is it supposed ¿Y to cómo se work? supone que debe There are funcionar? things like, for example, 80 Por cents ejemplo, out of 87 like per number centavos por per número amount earned, 80 cents ganado would go to indigenous irán a las peoples, personas so indígenas. a lot of promises, Entonces hay a lot muchas of money, promesas, mucho and it dinero sounds y suena attractive when atractivo the Brazilian government and the Indonesian and cuando el DRC gobierno sent it, brasileño because del DRC y Indonesia lo it vieron, feels like porque se the siente money como is que gonna go el dinero va a directly ir to the indigenous peoples directamente and the local a estas communities. personas But en las as comunidades Pablo locales, and pero como Kwame Pablo have y Kwame explained, han explicado, that's not the whole story. esto no And es toda la really, you historia. really have to go into the details to Tenemos que see entrar en los detalles where and how and what is going to happen, y tenemos and que ver qué ha pasado what possible y qué consequences consecuencias are going to posibles come about van if a this venir si mechanism is este fully mecanismo realized. se realiza So completamente. we have come together, Así que and nos I think hemos really definitely unido we are campaigning y estamos haciendo and really campaña trying to y gain estamos more tratando de momentum and ganar impulso share information y de and compartir analysis información y and that's why análisis. we wanted it in several languages, so Y that lo we hemos could hecho en really diferentes disseminate the lenguajes para analysis diseminar and really esta help información y people ayudar a las really personas a understand what is entender happening qué and está what this pasando proposal really y lo means que esta for propuesta the significa forests and the para los communities bosques y las comunidades. living there. So my presentation is Entonces mi alternatives to presentación nature, es and alternativa I hope that the way we arranged it y espero que la is forma that en que lo tenemos I will be bring a little bit more
joy traiga un poco más to de this alegría presentation because it's been a little bit porque ha sido un a poquito little bit scary and a little bit depressing, because we were seeing that depresivo y maybe asustador it's not called a market mechanism porque directly, but it is, no, you know. están diciendo que no es un So now we're going to mecanismo de mercado mundial, pero I mean, realmente sí lo I'm es. gonna try my best Así es que voy a to be a intentar lo little mejor bit que more pueda upbeat, so para traer un we poco we lift the mood de up a traer little bit more, un poco de and then positivismo y before we cambiar have our el commentaries and el questions. humor. Y luego vamos So, a tener okay, preguntas. So we have alternatives from People in Nature. Es que tenemos First, I wanted to alternativas. show you. Primero quería So this is enseñarles. our map. So what we wanted to signify with this is that Lo que quería we're enseñarles con bringing these three esto es continents que together. estamos trayendo estos Of 3 people. continentes So the people juntos. from the Amazon, Las personas the de la people from the Amazonia, DRC las in personas Africa, del the DRC people en from África, Indonesia in las personas de Asia, Indonesia y really Asia. coming Y together, building realmente les estamos that uniendo alliance, y construyendo and esa working alianza. Estamos together. tratando de trabajar And juntos. this webinar is, for Y este example, webinario one of those efforts, because this es is uno going de to be estos a esfuerzos series. porque So, tenemos que hacer for example, this una webinar, serie. Por ejemplo, it is este webinario at a good time llegó en un muy buen for momento para participants que los from participantes the Americas. de las And the Américas next webinar, puedan we are going to entrar make sure that y luego nos vamos it's a at a asegurar time where it's good de for que tengamos an tiempo audience of para Africa. And then la gente now de we're going to have África y a luego third vamos a hacer webinar otro webinario where it's at a good time for an donde audience of Indonesians, podemos traer las so, personas really, and then always constantly y us being constantemente present in tenemos one que estar another's presentes events, en los eventos de todos los because we're really continentes building an porque alliance, estamos construyendo una alianza, a campaign, una campaña, because we know that porque we're going to be nosotros stronger sabemos que vamos a together ser más as fuertes the three juntos continents. And I believe that como this is continente already si a tenemos esta very alianza important, y and I see it as esto a es muy step towards importante already an para poder achievement, because we've brought tener together este three logro porque continents, tenemos que traer a los 3 continentes movements and juntos indigenous people en los from local movimientos, communities en las from the three comunidades continents, locales de los 3 and continentes campaigning y hacer to campañas stop the TFF, para parar el TFF unmask y it, desenmascararlo to push for the people's y empujar alternatives, por las alternativas de las many of which personas, are already muchas de las being cuales ya están implemented in siendo many of these implementadas en places, muchos de estos across the lugares three continents. alrededor de los 3 So, continentes. next is, Siguiendo, I just wanted to share quería a picture compartir from una Indonesia. fotografía de Indonesia. So I wanted to emphasize that, Quería enfatizar que las comunidades indígenas y las personas viviendo in forest communities, en las comunidades boscosas, that women and girls are a big part of como it, las mujeres y las niñas son gran and that parte they de are part esto. of the Ellas solution, son parte de la and that solución a lot of them are implementing y the muchas de solution. ellas So están implementando this las picture soluciones. is Así es que con in esta fotografía an agroecology school es de una in escuela de Indonesia, agricultura en Indonesia. and one of the things Y that una de las is cosas que emphasized se in está this school is enfatizando not en only esta escuela no es solamente of course, agroecology in la terms of, agricultura en términos de having a way of tener una agriculture forma that respects de nature, agricultura que but respete la also naturaleza, pero coexisting también el with coexistir forests, con los with bosques and making y sure asegurándonos de that everything we do, que todo lo que food, hagamos, la comida, feeding people culturally alimentar a las appropriate personas food, apropiadamente la comida, healthy food, comida food sovereignty, but saludable, it's also about es también el coexisting, coexistir and preserving y preservar and growing y el crecer together with nature. So juntos con la naturaleza. Vemos a la naturaleza como parte de nosotros, somos parte de la naturaleza y it's not separate. no es So separado, así que definitely, I think I wanna definitivamente emphasize that, queremos enfatizar especially esto, because
there was a, well, you'll see this in our report, but we Lo quote vimos esto en el from reporte, pero citamos one commenter who un says that comentarista que this is dice que great, esto es the muy data is bueno great because porque is we see the trees as vemos a los árboles shareholders, como like stockholders, which is asociados, disgusting. lo cual es That's a disgusting desagradable. term to use. And it's Es un disgusting, término ridiculous, desagradable y it's ridículo, disrespectful. irrespetuoso. Trees are not Los árboles shareholders. no son Trees asociados are o accionistas. Los rights holders, árboles son los dueños. nature has La rights, naturaleza we, tiene derechos and we do not y disrespect them no in this way, podemos by irrespetarla de esta commodifying it. forma And this is exactly what como you're si fuera doing, mercancía. commodification. So basically, yeah, Básicamente, so I just wanted to emphasize quería we're part of enfatizar nature, que nature's somos part of parte us. de la naturaleza y la Women and naturaleza es girls parte de play a very nosotros. important Las role, mujeres y las niñas tienen un rol and muy that we importante can y definitely, nosotros and many definitivamente communities y muchas across the continent comunidades en el already continente implement a ya lot están of implementando ways muchas of formas coexisting de with coexistencia nature, con la naturaleza, whether with the forest, sea con los with bosques, growing food, with the creciendo rivers, comida with en the los animals. ríos. So I think that's Así the que main point. creo que ese So es el punto yeah. principal. So Siguiente. so Y I think we definitely creo que we must, definitivamente for us to have para que real nosotros for us tengamos to really grow un and crecimiento emphasize real, alternatives, tenemos que tener un énfasis en las alternativas support y alternatives, apoyar build las alternativas y strengthen construir y existing reforzar las alternatives, alternativas and existentes y build construir more on the más alternatives. First, I las think we need to alternativas y recognize the tenemos que tropical forest as reconocer rightful los bosques and not como just mere dueños y no providers como of proveedores de commodities. mercancías. And most especially, they are Y not banking especialmente instruments. I think no that's son instrumentos de number one. banco. We need Eso to es número we uno. need to really, I think, Tenemos emphasize que that. They are enfatizar not esto. commodities, they No are son not banking instruments, they comodificas, are not no son shareholders. objetos, no And son I think to instrumentos save de tropical forests, it is essential bancos. to recognize that the problem Y para is not salvar a los market bosques failure, but tropicales es rather a esencial lack of reconocer que el respect or problema no es un protection from fallo del living mercado, systems. pero una falta de Because you respeto will para hear a lot of the proteger people who los defend sistemas TFF vivos. and the proposal Las of personas que TFF están is that defendiendo a they're saying that TFF dice tropical forests que los in the three bosques tropicales continents en los tres are continentes suffering from están deforestation sufriendo or de from deforestación, loss of de land, la pérdida de terreno. Todas las pérdidas que sufren los bosques tropicales dicen que es porque no hay suficiente intervención del mercado. Y así que la solución sería poner más intervención de mercado, como explicó Pablo y Kwame, poner precios sobre hectáreas it's this much per standing tree, it's this o much, precios por un árbol it's parado. a really wrong mindset, Es because una forma it's de thinking pensar that incorrecta. we're going to save the Piensa tropical forest que vamos a by salvar putting los a bosques price on it. tropicales con poner un precio a And todo. this is not the way to Y go. esto no If es el we camino. really want Si to save queremos tropical realmente forests, salvar los first bosques we need to tropicales, respect lo it primero que tenemos que hacer es really respetarlos see it as y verlo living systems, como sistemas vivos, and that we are going to protect it que vamos a proteger coexist with it, y coexistir con push ellos that as y and push empujar the existing alternatives and las traditional knowledge of alternativas y el conocimiento tradicional de los who are pueblos already indígenas que taking ya care of están tropical forest cuidando across los the three bosques continents. tropicales en It's also todos los tres it's also continentes. necessary for us También es to necesario que support apoyamos communities, estas because comunidades, a lot of them already have used porque solutions, but muchas they're not comunidades ya heard. tienen Sorry, las Marilu. soluciones Yes. reales. One more minute. Disculpa, Okay. Marilu, to un interrupt, minuto just to- más. Disculpa por Okay, almost interrumpir. done. Sí, casi So termino. really just,
Así que hay que alzar sus voces, asegurarnos que podemos escuchar sus voces, que los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, los afrodescendientes, los quilombolas, todas las organizaciones tienen una voz y que apoyamos al trabajo el esfuerzo de ellos de todas las formas que podemos y unirnos en estos 3 continentes para apoyarnos. Y una última cosa, un número concreto que quiero dejar con ustedes. Nosotros podemos recaudar 6 veces más fondos que la TFFF. El TFFF dice que va a recaudar $26.4 billones, pero podríamos alocar solo 1% de los presupuestos de defensa nacional del mundo y así podríamos hacer 6 veces este monto. Entonces, esto en sí mismo es un número increíble, que es más aceptable usar los fondos públicos para las guerras y los gastos militares, mientras la supervivencia de los bosques está en peligro. Y la última línea, si aplicas un impuesto sobre solo un barril de crudo, podría recaudar 10 veces más que los $4 billones que los TFFF quiere recaudar anualmente a través de inversiones. Así que una opción es asignar 1% de los presupuestos nacionales de defensa, o la otra opción, si hacemos un impuesto de solo $1 por barril de crudo, ya hemos recaudado suficiente dinero para salvar los bosques. Así que sí hay alternativas. Podemos encontrar el dinero de otra forma. Si necesitamos dinero para poder apoyar soluciones verdaderas que realmente va a las comunidades y no al Banco Mundial y otras instituciones multilaterales. Y para terminar, solo quiero decir, esto es una foto con mucha alegría de los jóvenes que están haciendo una acción afuera de la Organización de Intercambio Mundial en Bali, y estábamos haciendo un plantón enfrente del lugar de la reunión y había mucha alegría. Y esto es el mensaje que quiero dejarles. Podemos resistir con alegría, sin tristeza, sin desesperación. No tenemos que desesperarnos que no podemos luchar contra los gobiernos, son demasiado grandes, el Banco Mundial. No, sí podemos resistir. El pueblo tiene más poder si todos unamos, y especialmente entre 3 continentes. Imagínate la potencial del poder de todos nosotros uniéndonos en los 3 continentes para apoyar a todas las comunidades, entre todos nosotros, juntándonos para defender y exigir justicia, exigir nuestros derechos, exigir que las soluciones verdaderas sean respetadas. Gracias, Mary Lou, por esta energía. Es tan importante porque recibimos mucha información técnica y puede ser muy abrumador, pero es importante terminar con este espíritu para poder seguir aumentando nuestra capacidad de analizar lo que están proponiendo los gobiernos. Y un resalto que quiero mencionar es que tenemos que analizar y problematizar las asociaciones con los mecanismos multilaterales como el Banco Mundial, bancos de desarrollo en todo el mundo, y ver qué ha estado atrás de estas propuestas
y cómo podemos empujar contra esta propuesta. Y vamos a compartir otra vez el reporte en el chat para que lo puedan ver. Y como dijo Marilu, tenemos tres comentarios para terminar la sesión. Satrio Mangala va a ser el primero. Él es un analista de política y gerente de investigación en WAHI, Indonesia, que es un foro para el medio ambiente y es el ONG más grande del medio ambiente en Indonesia y también es un miembro de la Coalición Mundial para los Bosques y es una organización bien interesante porque trabaja con contrapartes, trabaja con comunidades y más que 500 miembros y ONGs que empujan para la reforestación en el archipiélago de Indonesia. Gracias por estar aquí, Valentina, Satrio. Gracias. my sound is clear, right? ¿Me Hi, everyone. sueno bien? Sí. Yeah, thank you for the Hola a invitation, and todos. I will tell a story about Gracias that. por esta Will be intervención. commented about the TF. There are two proposals, right? Hay dos And propuestas Marilu presented, and que Paul Marilu mencionó y know también that Kwame y Pablo. there is false in this proposal. Make the consequences in Indonesia. Las Actually, consecuencias for de esta the propuesta one en of Indonesia son, the country that have es the uno de los países tropical forest. con muchos Southeast Asia, bosques more specifically. tropicales The first one, I think, the consequences of y the las TFF consecuencias in Indonesia. The first one, I en think, Indonesia can be undermining the puede ser sovereignty. Done forest governance, like the TFF often sideline indigenous que peoples la or the TFF communities siempre that based in ignora o va forest, encima de las replace the comunidades community-based indígenas forest, the worst, or under control. The second one, I think, the customary territory is redefined or taken over by external actor. This is también the es important un thing, I think, in actor the TFF externo mechanism. y That's creo que esto es indigenous algo conservation importante de NGOs, resaltar nation, en el mecanismo. particularly Satrio, in Indonesia. Satrio, Satrio, sorry to interrupt. mis disculpas por interrumpir. Yeah. Okay. Satrio, can you hear Satrio, me? ¿me puedes escuchar? Yeah. So Sí. your sound is breaking a little Tu bit. sonido Yeah, I'm está, sorry. Switch off your camera to see if we improve your intermitiente. ¿Puedes sound? apagar tu cámara Yeah. para ver Of the si video? mejora Okay, su audio? I will turn off Sí, my voy a camera apagar because mi I'm cámara. Yes, I'm sorry Disculpa. about that. Sí, disculpa. No worries. Go No, ahead, no se Satrio. preocupe. Yeah. Sigue adelante, Satrio. So this is best sound, right? El sonido está mejor, So ¿verdad? the consequences. Second one, I Entonces, think las this is the consecuencias, duplication of forest. The logic behind the la TFF implies lógica that tras forests de are este only mecanismo, que worth los protecting if bosques they solo valen la pena generate proteger monetary si compensation. I think this is the proveen false compensación logic. monetario. Esto es And this falso. reduce a forest from being Y sacred living spaces to financial assets, just only the financial asset discrediting. es una falta de respeto de Disregarding igualar their los cost bosques and a un ecological recurso significance. financiero nomás. So this is the important thing Esto that es algo more importante people of Indonesia in the que queremos based in resaltar the, desde Indonesia also in the indigenous people that live in y the desde los forest, pueblos they indígenas que don't vivimos think en el bosque, their forest can be no sell creen or que just pueden like vender a sus food bosques, but it's more than just that, you know, that this is that culture tradition is more spiritual that el we bosque live in es the más que forest. un valor monetario, And es la tradición, we es have la the conexión experience espiritual. also the practice that Y también same the scheme the payment based on the mechanism in TFF. el I mecanismo think de the TFFF, RETT Plus in Indonesia that has experience with similar scheme. It's shown that conflict in communities
Los pagos están resultando puede resultar en conflictos en las comunidades. No están compensando a las comunidades de manera justa. Solo los élites locales the government that the national government can get the money from the TFF Solo itself. el gobierno nacional va a recibir el dinero de la TFF y hay una falta de transparencia y rendición de cuentas que causa conflictos en las comunidades. Y otro punto, las consecuencias de la TFF en Indonesia, en la propuesta, hay preocupación de que va a haber acceso restringido de los pueblos indígenas que viven en los bosques a los bosques. Las restricciones de uso de bosque, las consecuencias son sobre cacería, cultivación tradicional y ceremonias que se llevan a cabo las comunidades indígenas. Entonces, eso es un peligro grande. Y también se preocupa que el mecanismo TFF va a seguir la dependencia financiera y es un peligro contra las comunidades. Y cuando para el dinero, el proyecto también para y eso nos deja vulnerable otra vez. Entonces, esto no es una solución para nuestros bosques. Y mi pregunta es sobre esta propuesta. Yo creo que tenemos que preguntar quién va a decidir que hay éxito en proteger los bosques. ¿Qué son los indicadores? ¿Qué estándares van a usar? ¿Y quién va a participar en esta evaluación? Eso es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Satrio, por sus comentarios. Si tienen cualquier pregunta, por favor, manda sus preguntas para Satrio en el chat. Esta pregunta de los indicadores es también un problema que hemos visto en otros esquemas que son soluciones falsas y es interesante que lo mencionaste también para la TFF. Ahora vamos a Brasil con liderazgo muy importante aquí hoy. Estamos muy honrados de presentar en este webinario el jefe Winoa Puicuy, que es el líder del pueblo Unicuín en Brasil, que representa 118 comunidades, que tiene más que 50,000 personas en sus comunidades. Entonces, estamos muy honrados de estar aquí con el autoridad indígena Chief Nenoa y tiene mucha experiencia en la incidencia internacional que están relacionadas a cambio climático, derechos indígenas y también es un defensor muy importante a los derechos indígenas. Así que muchas gracias. Muito bom dia ainda aqui. Obrigado, Valentina. Buenos días desde Brasil. Gracias, Valentina. Quería agradecerle por la invitación de hoy y por
né, esta iniciativa a gente que es tan possa necesario conseguir dar continuidade. que Bom, podemos sou do estado do continuar Acre, a né, sou mover da esto região en amazônica do adelante. Yo soy Brasil. de Acre, Como Valentina en, falou, de la Amazonia, ao longo de Amazonia en muitos anos Brasil, y como venho dice Valentina, soy acompanhando essas por discussões muchos também, años trazendo, seguido né, estas denúncias, críticas e conversaciones também sobre proposições, né, para para denunciar y traer método crítica verdadeiro e y eficaz de nuevas resolutividade, alternativas, opciones né, de una manera dos impactos que estão real y causando dentro eficiente das nossas comunidades. de resolver los impactos que han estado Eu, pasando dentro de nuestras comunidades. bom, estou falando aqui também de um Wi-Fi, eu Así não sei que se estoy hablando ligando a câmera desde também vai ficar Wi-Fi. No sé visível, mas eu si prefiro enciendo mi cámara, si falar assim, se va a não der problema, no funcionar, final pero eu prefiero posso estar ligando a minha câmera. mantener apagado mi cámara Bom, um pouco para tener una sobre, mejor né, um pouco da conexión. Al final puedo experiência encenderlo. das Hablando un comunidades do meu poco povo sobre e las também de outros povos comunidades indígenas onde eu tenho y las acompanhado, experiencias de mi mas antes disso pueblo também y fazer a otros pueblos minha con quienes trabajo, interpretação do que representa para quisiera nós o primero TFF, né, que presentar sobre la primeira coisa que eu quero TFFF dizer que não é um que mecanismo representa. eficaz de Primero, resolutividade dos problemas quiero de decir que proteção no es un da mecanismo floresta e dos direitos eficaz humanos das pessoas, né, que que no dependem da floresta resuelve para los problemas de sobreviver. los bosques Isso são, de, como foi y de dito já las tanto personas que por Pablo dependen como sobre los pelos bosques outros para que sobrevivir. Y antecederam, como han é dicho mais um mecanismo de desde las financiamento personas que apenas hablaron antes de voltado mí, com esto es otro essa mecanismo de intenção financiera de que trabalhar o financiamento, né? E mueve isso não tem hacia tido esta intención resultados de positivos financiar dentro y no diretamente dentro tiene das un resultado comunidades positivo de povos indígenas, directamente das en las comunidades comunidades locais. de pueblos indígenas y las Esse comunidades modelo locales. de financiamento, ele Este modelo de financiamiento, eu penso e analiso que vem com 6 pontos yo principais que eu creo gostaria de poder que destacar, né. tiene 6 Primeiro puntos que que quisiera esse resaltar. modelo de financiamento, o Primero, dinheiro que que este vem, modelo de ele não vem finanzas sozinho, né, ele vem com várias condições, no são viene solo, condicionado viene a con várias muchas regras, a várias condiciones. limitações, né. Primeiro Tiene que são muchas esses financiamentos reglas y internacionais, limitaciones. eles vêm Primero, com exigência de el relatórios, financiamiento internacional métrica siempre de llega con resultados que reportes, fazem con sentido, né, resultados, para os métricas investidores e não para as que crean comunidades. y que tienen sentido para los Também inversionistas, não pero no para las eles comunidades. não conseguem, de fato, mencionar También a necessidade que as comunidades locais e os povos mencionan la indígenas precisam necesidad dentro da floresta. que tienen Essas las condições, comunidades elas locales y los acabam pueblos tirando tempo, indígenas tienen en autonomia, el bosque, y estas energia, condiciones quita né, tiempo, autonomía, energía, e às vezes desconectando as y a comunidades e veces tirando esse próprio desconecta a las protagonismo das comunidades comunidades sobre y os verdadeiros quita el protetores, aliados, protagonismo de las né, comunidades que son los da natureza, da defensores biodiversidade. reales de la O naturaleza segundo y ponto la que eu gostaria de poder estar biodiversidad. compartilhando é a Y el segundo punto lógica, que quiero compartir eh, que continua, né, es sobre sendo la de lógica que mercado sigue e não de cuidados da floresta, siendo una né, como lógica de muitos mercado que y já me no una antecederam, lógica que funciona para el colocaram. bosque. O Los que hablaron antes TFF, ele lo trata a dijeron. floresta El como um TFFF estoque de carbono ou como serviços ambientais, né, a ser habla vendido sobre em los mercados bosques, internacionais. Mas a los floresta, servicios de ela ecosistemas, não é só carbono nem como estoque, relaciona a mercados e nem só internacionales, serviços pero ambientais. eh, Para el nós, para o meu bosque povo e no para muitos solo outros es povos, un, o território é un vivo, espacio de guardar né? O carbono território o otros é servicios que a proveen, no, gente es una vive a nossa tierra viva. espiritualidade, tem Nosotros memórias dos vivimos nossos nuestra antepassados, espiritualidad, temos tenemos relações memorias de nuestros de ancestros, nuestras irmandade com a relaciones. natureza, né? Tudo isso são Eh, Tratamos a esse la modelo, esse naturaleza como que mecanismo si que é fuera nuestro apresentado, familiar. né? Y estos Ele reduz mecanismos que está siendo tudo presentado isso reduce somente em números de carbono todas e uma forma estas relaciones a un número também de de apagar carbono a história dos povos, y apagar a una cultura dos forma povos.
Terceiro ponto que eu acho muito borrar importante los são as pueblos, las historias de decisões los pueblos. contínuas Y concentradas esto creo que longe es dos un punto muy territórios, né? importante, que Por si las exemplo, quem decisiones que decide están concentradas esse tipo y de muy lejos financiamento del territorio, por ejemplo, e ¿quién va a para onde vai decidir esse sobre financiamento, este tipo de quais são os financiamiento projetos que y têm de a esses dónde va a ir valores, este dinero? ¿Qué eles são proyectos indicadores van a que recibir ese eles dinero? não têm. No Estos modo son geral, são bancos indicadores multilaterais, são governos estrangeiros e en consultores, general, né, em escritórios son distantes da gobiernos floresta. Não são tomadas extranjeros, son decisões bancos ou criadas essa de estratégia com a desarrollo. participação de quem está lá, Las como decisiones povos no están indígenas, as hechas con la comunidades locais, participación de né, los que pueblos que están verdadeiramente dentro de estão los bosques, conectados los dentro pueblos desses indígenas y territórios, las comunidades locales que realmente né? Os están conectadas povos en los da territorios, floresta, que é como quarto ¿verdad? ponto, né? Os povos da floresta, Los pueblos eles del viram bosque, apenas guardiões como un contratados cuarto quando punto se que quiero refere mencionar, a povos indígenas como salvadores, né, do planeta e as ellos comunidades locais. Em vez de eles serem vuelven sujeitos de direito, los como pueblos Mariô indígenas solo se falou, né, tratan como tanto os protetores quanto o próprio território, né, salvadores em de vez de ser reconhecido como sujeito de los pueblos direito, são indígenas son los reconhecidos como esses salvadores guardiões de contratados, nuestro né, e planeta, como son los fonte defensores de territorio. de Y en vez de fazerem reconocerlos financiamento, como personas discutirem con derechos, os grandes están financiamentos, né? siendo E reconocidos isso tem um como risco enorme, empleados, né, de como para os una povos fuente de indígenas, para que finanza. os povos indígenas Y serem esto vistos tiene un como riesgo esses prestadores grande de serviço apenas, não para como los pessoas pueblos verdadeiramente indígenas importantes, que né, estén para garantir siendo vistos essas. E esse como modelo, a como intenção maior proveedores é de somente para garantir servicios, metas no como los climáticas pueblos globais, importantes que né, mas son. sem Y este modelo serem reconhecidos como asegura sujeitos de direito, com autonomia las sobre metas seus territórios internacionales del clima, e pero no saberes reconoce los pueblos de modo de vida, indígenas né, como tradicional, eh, ancestral. sujeto de O quinto ponto derecho y importante no que eu reconoce su quero compartilhar, conocimiento né, são os tradicional, modelos das ancestral tecnologias y e espiritual. soluções que vêm Y de el quinto fora, punto que quiero não mencionar son los do modos y nosso método tecnologías que da salen ciência e tecnologia interna dos de povos métodos indígenas, comunidades extranjeros, no de locais nuestros e propios também métodos, das nuestra ciência e propia ciencia y tecnologia tradicional tecnología de los que pueblos nós indígenas y de mantemos nuestras isso vivo dentro do nosso ciencias território, tradicionales que né? Muitos nosotros projetos mantenemos vivos en que são nuestros financiados e territorios. tentam impor, Muchos né, outras proyectos están tecnologias como financiados a monitoramento via drone, y via satélite, utilizan né? Sem otras tecnologías como el monitoreo entre de dron outras tecnologias, né? Que às y vezes otras ajudam, tecnologías que a mas veces frequentemente ignoram ayudan, conhecimentos locais, pero criam muchas veces se dependência ignora e isso el acaba conocimiento local deslocando y o crea centro una da governança dependencia originária, que são, por exemplo, de povos y indígenas, mueve comunidades el centro del tradicionais, que há milhões de gobierno anos vem comprovando desde las que comunidades locales y mantém essa indígenas relação. que han Sexto estado ponto monitoreando, importante que eu queria trabajando também con poder estar buena relación por miles colaborando de años con el é esse bosque. modelo Y financeiro el sexto punto que quiero que compartir es reproduz sobre a el modelo desigualdade dentro financiero dos territórios, que né? Mesmo quando o dinheiro reproduce desse dinheiro do inigualidades dentro financiamento, del que são territorio, incluídos povos indígenas, aun comunidades cuando el locais, dinero de quando este chegam mecanismo nas incluye comunidades, comunidades indígenas eles y chegam comunidades o locales, mínimo cuando llega possível, a la porque a comunidad, maioria desses recursos eles ficam nos solo un governos, ficam pequeño nas monto llega a la comunidad fundações, porque né, la nas mayoría grandes queda con el ONGs, né, que gobierno, con trabalham com essas fundaciones, questões con de ONGs compensações grandes que ambientais, justamente trabajan sobre trabalhando em los temas consultoria, de né, para os governos. eh, O que chega às comunidades consultoría é para el situação gobierno. mínima, muitas das vezes atravessada e muito burocrática, Entonces, el que monto de dinero que dificulta o llega a uso la comunidad dos realmente povos es indígenas, muy como está poquito acontecendo agora, por y con exemplo, no mucha estado do Acre, que é burocracia onde eu venho, que hace muy difícil que que se a puede COP30 está utilizar por el muito pueblo indígena. ligado Por ejemplo, en a Acre, de donde yo esse vengo, modelo en do el estado, eh, TFF, aonde está sendo hay realizado modelo de consulta, que não é personas que están consulta muy livre, prévia conectados a este informada, onde o governo modelo está indo em que está todas as siendo aldeias, desarrollado falando da repartição de de benefícios, consultoría distribuindo que alguns no es un pequenos recursos, consentimiento né? previo, Que exatamente hablando sobre el dizendo que compartimiento é de para beneficios, investimento asignar
do recursos, TFF. E, inversiones del bom, TFF. também queria deixar aqui, né, Y también para quisiera finalizar, decir né, mais que, uma vez reforçar aqui esse para mecanismo concluir, financeiro, né, que ele vem carregado de promessas, de dólares para as comunidades, que estos mas também de mecanismos armas que vienen invisíveis, con né, de muchas amarras que promesas não para são la flexíveis comunidad, à participação direta pero das también comunidades e tomada de decisões lazos das comunidades, invisibles né, como deveria no son ser. Antes o visibles governo para las comunidades e as en la grandes corporações participación en fazem la para toma de depois, decisiones, como debe né, ser. trazer as Los comunidades para gobiernos serem y las ouvidas corporaciones e de grandes forma que hacen não todas é las bem decisiones clara e y não é llevan de forma a honesta, las né? comunidades E que, que também no nós es vemos claro, que isso transparente está ni muito honesto. associado com a También questão do creemos carbono, como que já foi mencionado, né? E esto isso está conectado al tema de carbono comprovadamente, aí eu sou uma pessoa que vem da comunidade, isso não tem tido resultados positivos, y yo né? soy una persona que vengo O de la Estado tem comunidad y yo passado puedo por um momento comprobar que esto muito no va a precário tener nos resultados últimos, positivos pelo menos nos en últimos nuestra 6 anos comunidad. para cá, cada dia, cada ano tem se El aumentado gobierno sobre los o últimos seis desmatamento, tem se años aumentado a alagação, tem aumentado, né, a seca, tem aumentó rios que a la gente pensava que nunca deforestación, las inundaciones. teria escassez de água, estão secando. Los Então, castores muitos nunca creíamos que problemas de doença iban estão a surgindo, né? sufrir de agua, pero Aqui, están desculpe, me ahogando. interrompi, só para falar que já Muchas a gente especies esgotou o tempo. Se están, puder fechar, eh, muito obrigada. Desculpe. Não, están tranquilo. E muriéndose. também só Ay, disculpa por interrumpir, pero dizer que esse estamos modelo, né, terminando de el tiempo. governança dos Solo povos quiero indígenas decir que vem que tendo há milhões el de anos, gobierno ainda é uma del modelo forma de de gobernanza que han poder tenido los contribuir pueblos na indígenas por solução para miles esses de problemas años, que estão acontecendo, todavía que es não una foram os manera povos de indígenas que criaram, contribuir né? a las soluciones Então, agradecer de los também pela oportunidade problemas e que estou aqui à han disposição. surgido, que no Muito fueron obrigada, creados por chefe los pueblos Ninawa. indígenas. Muito Así que muchas gracias por interessante la o que você oportunidad. colocou, né, Muchas dessa gracias, lógica de Ninawa. mercado. Muy São duas interesante lo coisas que que eu dijo achei sobre la lógica del mercado, absolutamente relevantes da sua fala, né? A questão das lógicas que de mercado, son né? Que elas muy não são desenhadas relevantes. para o El cuidado, né? tema de la Ou para lógica del preservar a mercado, cultura do povo, mas para responder a um sistema que no funciona que já para vem preservar la mostrando cultura de que los pueblos não vai resolver a crise, né, com essa acumulação de recursos. E y aí esto no entra va a em questão resolver uma el coisa que a gente crisis debate de muito, la né, quem acumulación de acompanha esses recursos processos de negociações y estamos multilaterais, que é a questão debatiendo do desenho da arquitetura financeira, né, desses mecanismos, que y mais estamos uma vez viendo continuam sendo que la desenhados, propostos financiamiento mecanismos que não internacional têm nenhum tipo otra de vez acompanhamento, de consulta com as están comunidades de proponiendo indígenas. O que a mecanismos gente que traz no aqui tienen hoje nessa ninguna consulta campanha con los em pueblos grande indígenas. parte, é isso, propor Entonces, soluções que hoy estamos tenham trayendo en esta campaña necessariamente as que vamos vozes a das proponer comunidades indígenas, soluciones os que critérios das comunidades tienen que indígenas, as tener las voces propostas de los delas pueblos dentro indígenas, dessa equação. la E, é claro, a criteria de questão los do pueblos modelo indígenas, sus financeiro, né, que muitas propuestas pessoas não integradas gostam de comentar, y não gostam de obviamente falar, el modelo que de é a finanza sociedade capitalista que, atual que que muchas precisa personas ser, no quieren sim, mencionar en debatida, las precisa sociedades ser capitalistas, pero tiene que ser destruída e debatado. construir um mecanismo que realmente responda, né, a essas Tenemos questões. que Não é construir uma un nuevo retórica, mecanismo que realmente um responde a estos fato, e muito problemas. obrigada pela No es fala hoje. solo A gente vai retórica. agora com o Muchas Pedro gracias por Martins, compartir. que é um Ahora educador vamos a que atua na região da Pedro Amazônia, no Brasil Martins, também. que es un Ele educador en é la educador región da ONG Amazonas Federação de Órgãos para y es un Assistência Social e educador de la Educacional, a ONG FASE. É uma ONG que tem Federación uma larga trajetória aqui no de Brasil, Organizaciones fundada na década de para la Educación 60, Social. e trabalha muito com eh, comunidades ha sido em vários estados do Brasil para financiado promover desde los 60 con muchas alternativas comunidades fue sustentáveis, fundado en reais, los né? años E 60 y ha trabajado para con muchas disputar, comunidades né, o en Brasil. modelo de desenvolvimento atual. Pablo, obrigada. Pedro, desculpa. Pablo e Pedro. Pedro, obrigada por estar aqui com a gente.
Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Valentina. Buenos días. Espero que me escuchen bien. Si hay un problema con mi video y mi audio, déjenme saber, pero es un placer estar aquí. Les agradecemos mucho por este evento muy enriquecedor, muy bueno para nosotros para reflexionar un poquito más sobre sobre esse tema, inclusive, sobre por nós já este estarmos nesse tema. caminho, né, como Cuando se ya tem falado, estamos né, en caminho este de Baku a camino, Belém. Então, também nós precisamos, enquanto movimentos el sociais, camino de organizações vuelta a populares, Belén, estarmos mais atentos a esse necesitamos el tema movimiento e, social, com las isso, já organizaciones parabenizar a populares, de que iniciativa desse estemos más estudo, desse anuentes de estos relatório, problemas. porque nos consegue, num Y tempo muito bom, con esto queremos né, fazer algumas regular reflexões lo que está publicado que, en el por mais que reporte a de gente já Salimos en esteja un buen pouco momento atrás para do hacer processo, já que ele reflexiones, não é nosso, nem é aunque estemos conosco, un poco tarde né, en el da elaboração do proceso, TFFF, mas que a gente possa ainda refletir um para pouco participar en mais. este reporte E queria sobre el fazer um TFF. destaque também Igual de que é podemos uma coisa reflexionar un que, poquito de más. forma, Quisiera mas que ajuda resaltar o conteúdo, también que é o fato do relatório estar bem algo objetivo e que en também com uma cierta diagramação bem forma interessante. Isso ayuda vai con el ajudar a contenido de este divulgação, seu reporte, trabalho, né? Então, parabéns por isso também. Um ponto que eu queria que se ha hecho destacar, con un diseño muy interesante. presente nessa reflexão, o Ahora termo que me é gustaría utilizado para resaltar falar da también relação con esta entre reflexión o RED un plan que se ha e o utilizado para hablar sobre la TFFF. relación Se utiliza no relatório a expressão de que entre esse fundo ele teria o papel de nuestra organización y el complementar TFF. as iniciativas de RED. E um pouco mais para En el frente se utiliza reporte uma outra palavra, que é potencializar. tenemos el rol para O fundo complementar potencializará el rol de nuestra as organización, pero iniciativas luego de se han RED. utilizado E com isso eu otras gostaria de chamar a palabras atenção e destacar esse ponto para que já apresentava no potencializar relatório, la de iniciativa. que uma Y coisa con é eso como quisiera o fundo ele é resaltar apresentado, né, dentro esta idea das que se presentó notas, en el nas duas reporte de versões. cómo Uma coisa é como ele el realmente é, fondo se presenta en mas dos um ponto que a versiones. gente pode pensar é Una como cosa es vai como nosotros ser lo vemos, pero hay esse un fundo. punto donde Então, nosotros se já tem podemos uma pensar iniciativa que dentro es dessa como este lógica fondo de que vai va a potencializar ser, o hay una RED, e aqui eu estou falando iniciativa de RED, adentro de não esta só o RED como financiamento climático, mas também RED iniciativa como abordagem de mercado, que gera para crédito de hablar carbono. de Se o fundo não visa nuestra gerar crédito de organización carbono, mas ele utiliza a mesma métrica do carbono, a para los mesma créditos de lógica carbón. Si de la financiarização facilidad da no natureza, genera o que será que créditos de pode carbón, vir pero se utiliza las depois, mismas né, da sua métricas con esta lógica operacionalização, de com la todas financiación, essas abordagens bancárias que já estão bem ¿qué podría destacadas no salir después de relatório? la O que pode vir operacionalización depois, né? O fundo não vai de parar por todos aí. estos Então, enfoques? ¿Qué muito importante podría essa reflexão e essa pasar? La urgência facilidad no va a parar de ahí, así um es que es mecanismo como importante o fundo, que reflexionar sobre esta potencializar algo urgencia, que já está bastante criticado sobre un pelas mecanismo y una metodologias facilidad que mercadológicas que são pueda venir a adotadas, para potencializar além de algo toda a que resistência ya que se tem se ha para que o criticado RED também por possa la ser uma forma de financiamento metodología climático que chegue aos territórios, mas é importante que ver se ha como esses utilizado mecanismos eles vão se para que inovando, sea né? una forma Como eles vão de sendo financiación reproduzidos e y entender fortalecidos. cómo estos Então, acho isso um mecanismos se ponto están de innovando, destaque cómo se muito están interessante representando. de ser colocado. Enti- Ah, Encuentro esto muy existe um ponto que interesante. talvez tenha parado aqui uma dúvida, um comentário como uma Hay un dúvida, punto de que não que me parece que estará ainda bem definido como vai ser essa metodologia para verificar em que donde a áreas veces puede é discutir possível cómo la fazer essa metodología puede contribuição utilizarse de para US$ 4 verificar por hectare de y en qué floresta áreas es conservada. posible Que hacer tipo de esta metodologia? contribución de Se o fundo trabalha $4 com por água, hectárea com solo, com sequestro de para carbono, preservar los que bosques. ¿Qué metodologia se pensa para metodología isso? podría Se esse campo da funcionar? metodologia ele ainda está em disputa. E aí eu coloco esse último ponto de ¿Qué comentário tipo de aqui para a gente, metodología de que se nós temos um se está tempo ainda discutiendo? até Belém
Ese es el punto más importante para nosotros, ya que estamos enfrentando este reto donde no tenemos participación social para discutir un mecanismo tan importante como este. No hay consultoría con la población. mas a sociedade civil não está sendo ouvida para discutir esse instrumento. La sociedad civil no está siendo escuchada. Así que una reflexión que tuvimos ele já nasce con como este essa ítem solução e não tem como deixar de ser. Acho essa uma reflexão importante porque esse y que ya se ha apelo creado como una para que solución chegue recursos falsa. aos territórios, ele vai mobilizar muita gente. Por Ele vai eso quisiera mobilizar muitos reflexionar territórios, sobre ele vai esto, mobilizar muitas comunidades. Então, de que forma nós porque abordaremos tenemos que movilizar essa muchas espécie de personas, muchos profundidade, territorios. pensando que poderemos construir algumas verdadeiras alternativas e verdadeiras Tenemos que soluções. llegar a esta Sei que isso é facilidad uma pergunta pensando que difícil de podemos responder, construir mas é uma reflexão herramientas y importante para a gente soluciones. Y yo ter. sé que No esta es nosso una herramienta caminho, no difícil caminho para dos movimentos nosotros, pero sociais es una muy e importante para organizações populares, como a nosotros COP30 em Belém. Mais tener uma vez poder en el agradeço a movimiento vocês, social a fase y con las está junto com as organizações, organizaciones com as redes, locales. e estão fortalecendo essas Les agradezco iniciativas de também. nuevo. Obrigado, gente. Muito obrigada, Pedro, pela sua fala. Questões Muchas muito gracias a importantes, né? todos Perguntas que y ficam Pedro abertas aqui. Tem por tus várias preguntas perguntas que tan foram colocadas no importantes. chat, algumas já foram respondidas. Hay varias Gostaria de preguntas en el perguntar cuadro de quem comentarios, varias ya se han gostaria de respondido, fazer uma pergunta. Eu vou ler algumas aqui que já foram feitas e pero talvez quería ver respondidas, e depois quién quiere talvez a hacer gente una pode fazer uma pregunta. ronda para Podemos leer todos varias de os ellas que aquí. nos acompanharam hoje aqui nessa sessão. Pode ser? A Eda pergunta, could you please further explain about the ministers of finance receiving the annual payments? Tenemos una pregunta sobre los ministros de finanzas recibiendo los pagos anuales. Ligia Barakat, ¿alguien puede añadir los datos de las personas que presentan hoy y sus organizaciones en el chat? Ya lo vamos a compartir, Ligia, en el chat, con todas las biografías de los expertos y las expertas que tenemos hoy. Andrea Echeverry, hola Pablo, por favor podrías ampliar sobre los actores involucrados en el financiamiento de 80-20, esta correlación, ¿no? Creo que es una pregunta que nos ha causado un poco curiosidad. ¿Con quién es la deuda pública? Aparte del Banco Mundial, ¿quién más está involucrado? ¿Hay algún gobierno que haya manifestado preocupaciones o alguna oposición a la propuesta? Iris, por su parte, nos pregunta si no debieran más bien desagregar los recursos dentro del TFFF por población, ¿no? Al interior de los pueblos indígenas, y tratar, ¿no?, de involucrar más a mujeres, niñas, jóvenes, personas con discapacidad, etcétera, dentro de estos mecanismos. Ivonne Llanes, Ivonne, ¿podrían explicar la relación entre el TFF y el endeudamiento de los países tropicales? Bueno, varias preguntas. Nam, what happens if the funds faces not ¿Qué only pasa below si expected los returns, fondos but losses? enfrentan no Who absorbs solamente that risk pocos or ingresos holds o liability? pérdidas? ¿Quién Are there any tiene la drivers assistant in the responsabilidad? proposal Hay un for communities sistema en la affected by funded propuesta para projects las that came from comunidades participating in the afectadas TFFF? que venga del TFF. Una pregunta para Satrio, que hace Gabriel. ¿Cuál es el porcentaje de destrucción de los bosques en Indonesia? Saludos desde Humocaro, Alto Lara, en Venezuela. Y Brent Millikan também comenta em português, no lugar, né, da obsessão com essas soluções de mercado, se não teria mais sentido focar, né, planos de ação voltados para enfrentar os motores do desmatamento. Os nossos expertos, então, vamos responder alguma dessas questões. ¿O a alguien le gustaría agregar una pregunta adicional? O tal vez Pablo, ¿podrías hacer una ronda de reflexiones para cerrar y responder algunas de estas preguntas?
¿Preguntas? Yes, Sí, thank you. Muchas gracias, Valentina. Hemos ido respondiendo en el question and answers que está en el Zoom. Quería referirme solo a dos cuestiones. Una, ese tema de la deuda es algo que no queda claro. Hemos revisado la versión 1 y la versión 2 y la pregunta es, ¿quién va a pagar los platos rotos si esto va mal? Y resulta que este fondo no logra obtener los réditos que se espera y hay que pagar esa deuda. Entonces, no queda claro. No queda claro cómo se va a registrar. Esta es una pregunta que no responden con claridad los que han elaborado la propuesta de TFF. ¿O es que a todos los inversionistas les van a decir que invierten y si va mal pierden toda su inversión? Si esa es la lógica, no lo dice el documento. El segundo tema que me quería hacer referencia es que la lógica es que se dé el dinero a los estados a través de su Ministerio de Finanzas o de su Tesoro General de la Nación y que cada gobierno invierte como mejor le parece este dinero. En la versión 1 es muy amplio. La versión 2 dice que tiene que invertirse de manera directa o indirecta en relación a temas de deforestación, pero no habrá condicionantes, es decir, no es TFFF, a diferencia de RED, no es por un proyecto, es por al país, por la cantidad de bosques tropicales en pie que tenga, que mantenga, mejor dicho, que mantenga cada año. Entonces, no es por proyecto, no tiene indicadores, el único indicador que tiene, y ellos lo dicen, es que va a haber una observación satelital que la puede hacer el propio Estado sobre la cantidad de bosques que le quedan en pie cada año. Ese es el indicador principal. Y en caso de que el país no pueda construir este sistema satelital de observación de sus bosques en base a los parámetros que ellos piden, pues recurrirán a un sistema internacional. Pero no hay otro indicador. Entonces, un gobierno que recibe estos $4 no está obligado a adoptar políticas ni normas en contra de la deforestación o en contra del sector agroforestal que se esté expandiendo o en contra de la minería. No, eso está libre totalmente de hacerlo o no hacerlo el gobierno. Lo único que le interesa al mecanismo es que satelitalmente la imagen muestre de que se ha mantenido prácticamente casi la misma cantidad de bosques tropicales que había el año pasado con una deforestación muy pequeña del 0,6% que consideran en promedio. Esta es la lógica del mecanismo. Entonces, más allá del problema de la plata, la pregunta es, ¿vamos a resolver solo con dinero, aunque aumentáramos de $4 a $100, a $1,000, a $2,000, si es que no hay compromisos y políticas claras de los gobiernos de ponerle freno a la expansión de la frontera agropecuaria, poner freno a la expansión de la exploración petrolera en zonas de bosques tropicales, poner freno a la expansión de la minería, sin políticas nacionales nunca se va a lograr frenar el tema de la deforestación y sin fortalecer la participación de las organizaciones sociales, las organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil. Entonces, la falencia de un mecanismo es creer que la plata lo puede todo, incluso una plata tan ridícula como $4 por hectárea. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, realmente es preocupante porque estos mecanismos diseñados desde propuestos a partir de
de líderes del Banco Mundial realmente poco pueden resolver la situación, ¿no? Pensando desde estos esquemas corporativos. Y también el tema de que es una bomba de tiempo, ¿no? Este tipo de intervenciones en territorios, especialmente considerando el avance del crimen organizado, de la tala ilegal y la falta de cumplimiento de la ley y de cumplimiento y promoción de derechos humanos de los pueblos indígenas y de manera particular a las mujeres. Entonces, ¿qué puede contribuir esto para un cóctel que ya es bastante peligroso y confuso, ¿no? Y que no está incluyendo a las poblaciones que están afectadas? Kwame, ¿te gustaría decir algo? Marilú, Sheffy. ¿Algunos comentarios finales para responder varias de las preguntas? Yeah. Thank you. Thank you, Sí, Valentina. gracias And thank you for the Valentina questions. y I think gracias por las Pablo have preguntas. summarized Creo que Pablo summarized resumió the questions, las but it's very preguntas, important to pero es muy look at the way importante ver la funding is coming forma en que el fondo está to the Ministry of viniendo. Finance, and any kind of Cualquier tipo the way the money en la forma en la que disbursed. el dinero va a It's ser up to distribuido depende it del means that gobierno y esto the significa government que el can gobierno do anything. hará lo que The sea. money can be held, and the money will not reach the El community dinero no va a llegar a las and leaders anymore. comunidades y a las So personas indígenas. it's something Así that que es algo we need to look at, and the que way tenemos it's que phrased, ver. it means clearly that the TFFF Y is el just a mechanism TFFF of es un mecanismo building or making money, de hacer not dinero, for no solamente solution on the ground, para but soluciones en el just to campo, please pero para investors and the government. complacer el resto de That's los exactly what gobiernos. Pablo said. Thank you. Gracias. Yeah, Thank you. the, Go ahead, Marilu. sorry, Dale, Marilu, disculpen. Kwame and Pablo have Kwame y answered Pablo everything. ya han Actually, respondido really very todo. excellent about Me siento especially the question on what bien, happens with the especialmente money, la respuesta de qué pasa if con it el fails, dinero, who's going to hold that debt, si vamos a who's mantener esa going to deuda. so those are very vague, those are not questions that are being Estas answered, son in fact, preguntas probably que avoided. se tienen que responder, pero están siendo What Kwame esquivadas. said Kwame definitely dijo que really important, definitivamente es muy importante that there is no de que no we're hay, almost sure that the money estamos is not seguros que gonna el get dinero to the no local va a communities and llegar the indigenous people. a las comunidades locales y las And personas indígenas. if they even get there, if it's Y si going se to be llega a ahí, loan, or if they have to pay it back, or no because se these sabe si va a ser private un préstamo que se tiene que investors, pagar de they're vuelta going porque to estos want to get their money back. They're inversores not quieren doing obtener su this dinero de out of vuelta. the kindness of their Ellos no lo heart. están This haciendo is an por ser buena investment. gente. Esto es una This is a business inversión. deal. Esto es un negocio. They are Ellos investing, están and invirtiendo they're going to expect a y van a return on their esperar que investment. haya un So retorno en su that's as inversión. simple as that. Es tan And simple I como think that the last eso. thing I want to say is that this is going to be Esto presented va a by estar Brazil, presentado Indonesia, and the DRC, the governments, en los gobiernos de Brasil, as Indonesia y a DRC, victory, as a como una success, victoria, that como un they éxito have come up de with a que ellos fantastic han salido con una solution solución to fantástica conserving and para saving the conservar three largest tropical forests. And this is going to have a los tres very big bosques launch mundialmente más grandes right y before que esto va a a ser big un at lanzamiento the start or during the COP30 in Brazil. antes de la Copa So 30 en don't Brasil. so look past the Así es press que tenemos que releases, ver más look allá de las past the publicaciones, promises, the las smokescreen, and promesas, las really, declaraciones y go realmente deeper, ver más read profundamente like
De la forma en que escribimos el we reporte, purposely made it a propósito, wrote lo it in a way escribimos that en una would be forma very en clear, que está muy straight to the claro, point, que va al so that grano, because if you the TFF papers porque that los Brazil papeles del released, version 1, TFF que version 2, Brasil they're like publicó, la versión 1 y la they're very versión 2, technical and son hard to muy read técnicos papers, y and they're like difíciles de 100 leer pages, no, 80 pages, y son de 80 so páginas. it's really not Así que friendly no es to amigable people para las to personas understand. So I think entenderlos. we are definitely one of the Así goals que of this definitivamente una campaign meta de is to esta really campaña debunk, es realmente explain, and explicar, unmask what the TFF desenmascarar is, qué es el and in that TFF sense, then y strategize on también how we hacer can pay estrategia de and how cómo we can podemos pagar together y and push for unirnos y alternatives. empujar para Yeah, conseguir más thank you. alternativas. And thank you everyone Gracias for a todos coming to the por webinar. venir al Thank you, webinario. Muchas Marilu. gracias, We have Marilu. only 5 Tenemos solamente 5 minutes left. minutos. We have one Tenemos question una from Manu pregunta de Manu Cantalici. Cantalici And I would really y me like to hear gustaría from escuchar Satrio de and Satrio y Ninawa. Chefi. Pedro, unfortunately, Pedro have to leave to desafortunadamente other se tuvo que ir commitments, a but otro yes, go compromiso, ahead, Manu. pero sí, dale, Manu. Very quickly, if possible. Thank you. ¿Me escuchan y me pueden ver? No sé si Yes, me pueden we ver. can, yeah, Sí, we sí can hear you. podemos. Mi nombre es Manuela Campalici y he estado trabajando en el espacio en Indonesia por más de 10 años y en comunidades locales por los últimos 4 años y se me invitó por el ministro de Brasil para apoyar este proceso y para trabajar con las comunidades locales, para codiseñar el proceso de TFF con el diálogo con las comunidades indígenas y el TFF está haciendo este programa con envolvimiento de las personas y quiero hacerme disponible para presentar cualquier cosa que les dé curiosidad al TFF y realmente darles la información porque este proceso es tan importante y ya que se está dando ya, creo que este grupo podría ayudar a hacerlo mejor. Así que con este proceso tenemos que ver cómo este grupo de expertos puede hacer este proceso mejor. El TFF va a estar abierto para recibir retroalimentación de la sociedad civil. Y realmente les aliento a este grupo a que venga y que haga este proceso de consultoría mejor. Vayan a la página, si van a la página web, van a poder reflexionar sobre sus comentarios, decir lo que están sus mentes. Y para comentar sobre el último punto, sobre el dinero que se está prestando, este no es dinero que se está prestando. Las inversiones se han hecho en países extranjeros y luego el dinero va a ser utilizado, por lo menos el 20% irá a personas indígenas y sus comunidades directamente. Así que esto es un proceso continuo y realmente apreciamos este grupo. Creemos que hay una visión diferente sobre cómo valorar el camino al futuro, si las soluciones de mercado van a resolver esto o no, es algo en lo que tenemos que pensar. Hay una diferencia conceptual muy grande con estas soluciones de mercado, pero si se va a dar de todas formas, como este grupo de mentes brillantes y los expertos que están viviendo ahí, las personas indígenas y las comunidades locales pueden participar. Quiero hacerme disponible porque valoro el trabajo que ustedes hacen. ¿Cómo podemos hacer este proceso mejor? Quiero decir que me quiero hacer disponible y que valoro muchísimo este espacio. Gracias. Gracias, Manu, por tus comentarios. Muy interesante. Siempre el confrontar los lugares es importante para crecer, así es que apreciamos que hayas venido y que hayas expresado tus preocupaciones o las propuestas.
Hemos estado trabajando, muchos de nosotros, en muchos aspectos con arquitectos financieros por décadas. Venimos con una perspectiva de mejorar los mecanismos que ya existen, pero también para problematizar las causas raíces del problema y crear una arquitectura que apoye los que están al frente y no que se replique las mismas estructuras que ya hemos visto. Y con estos problemas de finanzas, de biodiversidad, es muy difícil, Estamos aquí para apoyar, así que estamos felices de trabajar juntos. ¿Algún otro comentario de los expertos sobre los comentarios de Manu? Yes, Valentina. Sí, Valentina. Yes, to the comment Para of el Manu. comentario de Manu, So we don't think we can improve TFF. yo no creo que podemos mejorar el TFF. Tenemos que construir un nuevo sistema. Si usted podría decirle a las personas que están promoviendo esto que están en el camino equivocado, esto no va a resolver el problema de la deforestación. ¿Y por qué? Porque ustedes están dependiendo de inversión privada y como tú dijiste en las dos versiones, no se puede asegurar de que vamos a tener estos intereses que se esperan. Y tú reconoces que estos mecanismos pueden fallar. Así que, ¿por qué estamos perdiendo tiempo desarrollando un mecanismo para financiar los bosques basados en inversión de los mercados cuando podemos desarrollar propuestas para traer fondos públicos para proteger a los bosques? Este es el problema clave. Creemos que el TFF es una forma de tomar la responsabilidad lejos de los estados y los países en desarrollo sobre lo que han hecho al cambio climático. Y tal vez alguien podría decir, bueno, no vamos a pedir por más dinero, lo que vamos a hacer es crear un mecanismo de mercado nuevo. Creo que realmente tenemos que totalmente entender lo que se está tratando de hacer. Y estoy sorprendido que el gobierno de Brasil esté haciendo esto de esta forma, cuando sabemos que esto no va a funcionar por los 25,000 millones de dólares que quieren recaudar del gobierno público para recaudar otros 100,000 millones. Nosotros deberíamos estar promoviendo un impuesto para los combustibles fósiles, un impuesto, un porcentaje para el presupuesto militar del mundo. Realmente estamos trabajando de mala forma en lo que se refiere al TFF. Tenemos alternativas muy diferentes y este es el problema. Esto no es un problema de un párrafo, cambiar un artículo. Es toda la propuesta. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu pregunta y tu comentario. Desafortunadamente tenemos que cerrar el webinario. Nuestros intérpretes han estado aquí ya por 2 horas y créanme que es bien demandante hacer este trabajo, pero vamos a tener 2 webinarios adicionales. Manu y la gente del TFF, por favor, únasenos, tengamos estas conversaciones y queremos que vengan a reflexionar y crear mejores formas y compartir esto con sus colegas y que tengamos reflexiones sobre cómo las comunidades y las sociedades civiles están viendo esta ecuación y para poder movernos
para un camino, posibilidad para contribuir a el financiamiento climático que contribuya a las comunidades locales sin intermediarios. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por quedarse durante esta sesión de 2 horas. Ahora me gustaría recordarles que tenemos 2 webinarios más viniendo, así es que manténganse al tanto con los medios sociales. Este webinario fue organizado por Fundación Solón, el Global Forest Coalition y Asamblea Mundial por la Amazonía. Quiero agradecerle a nuestros intérpretes, también a Pablo Solón, Kwame, Ponzo de África, Marilu, por supuesto, Satrio, quien se unió de Indonesia, y Pedro Martínez. Muito obrigada. Até mais. Hasta luego.